¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast, episodio 92. Hoy queremos hablar en Oseas capítulo 6, verso 3. ¿Realmente conoces a Dios o solamente crees en Dios? Hoy queremos platicar esto, mi compa y yo, y pues con esto les damos la bienvenida. Bienvenidos al podcast Sobres. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. ¿Cómo están? Quienes aman su palabra. Bienvenidos a quienes aman su palabra. A un episodio más. Así pasa todo. ¿Cómo están? Ok, Oseas capítulo 6, verso 3, NTV dice: oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Carnal, Oseas 6:3, ¿qué onda? Oh, si conociéramos al Señor, dice, ¿no? Simón. Me acuerdo mucho de una película, yo soy muy fan de Cantinflas. ¿Quién no es fan de Cantinflas? Sí, y hay una película de él que se llama Oh, si yo fuera diputado, ¿no? Sí, y esa película trata de que, pues, ¿qué haría él en favor de la gente, ¿no? Acabaría con las injusticias, con la pobreza, con el hambre, etcétera, ¿no? Y me acordé cuando dice esta parte, oh, si conociéramos al Señor, ¿no? Sí. Es decir, creo que otro gallo nos cantaría, ¿no? Si conociéramos al Señor, sí. Para empezar, creo que sería nuestra vida más fácil, ¿no? Porque yo creo que muchas veces nos va como nos va, en un sentido negativo, porque no conocemos al Señor, porque nosotros decidimos nuestras propias cosas de acuerdo a nuestra propia voluntad. Sí. Y eso nos hace que nos metamos el pie solitos, ¿no? Entonces, me gusta como dice, es una expresión, así como ojalá conociéramos al Señor para que nos fuera mejor, Sí. ¿no? Eso que estás diciendo está chido porque es verdad. O sea, si conociéramos al Señor, nuestras decisiones fueran diferentes, nuestra vida fuera diferente, nuestro andar en esta tierra fuera totalmente diferente, nuestras familias, nuestro entorno como tal fuera diferente, ¿no? Sí, y es la que sociedad, o sea, todo lo que nos rodea, nuestra iglesia, o sea, son muchas cosas que se afectarían, en el buen sentido de la palabra, si conociéramos al Señor. Por eso es esa exclamación, ¿no? Oh, si conocieran. Fíjate, a mí me llama mucho Señor. la atención que en el Antiguo Testamento no se menciona creo en el Señor. O sea, de que tú crees. Ahorita en nuestros tiempos modernos es, ¿tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. Pero es muy diferente si le preguntas, ¿tú conoces a Dios? Cierto. Antes en la Biblia tú lees y no se dice, ¿tú crees en Dios? No hablaban de creencias. Habla de conocimiento. Hablaban de conocimiento, exactamente. De conocer a Dios. Y es chido. Y esa onda es un... No tiene nada que ver, man. Y fíjate que ahorita que estás diciendo esa parte, a mí me pasó, man. Cuando yo empiezo a seguir al Señor, cuando yo nazco de nuevo, voy a decirlo así, porque, digo, lo he platicado varias veces aquí, y tú lo sabes más que nadie en mi vida, ¿no? ¿Cómo fue mi vida? Pues yo crecí en la iglesia y pues básicamente mi tema fue, iba a la iglesia por mi familia. Posteriormente iba a la iglesia porque me gustaba tocar. La música me jalaba. Pero realmente yo no conocía al Señor. Y justo cuando el Señor me llama y empiezo realmente a seguir al Señor, cuando nazco de nuevo, sí noté esa gran diferencia. O sea, sí noté ese cambio abismal que era mi vida pasada, en donde yo ciertamente sí creía en Dios. O sea, tú me puedes preguntar, ¿crees en Dios? Claro que creo en Dios. Claro, tú creías en el Dios que creó este mundo porque era imposible que fuera el Big Bang, ¿no? Sí. O sea, hasta ahí, pues. Sí, y sobre todo la parte de yo creía en Dios porque se me había inculcado de niño creer en Dios. Sí. Porque yo escuchaba a mi abuela, yo escuchaba a mi mamá, y que Dios para acá, y Dios para allá, y que la oración, y yo conocía el cristiañol y todo este tema. Pero entendí, cuando nazco de nuevo, entendí la gran diferencia entre creer en Dios y conocer a Dios. Sí. Entonces, sí fue bien interesante porque cuando yo empiezo a seguir al Señor, cuando yo nazco de nuevo, yo realmente empecé en esa búsqueda de Dios. Al decir búsqueda de Dios me estoy refiriendo a buscar conocerlo, querer conocerlo. A eso me refiero. Y ahí fue donde me topé en empezar a descubrir cosas
que yo realmente no conocía de Dios. ¿Sí me explico? O sea, no sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo. Sí. Entonces, no sé si a ti te pasó ese notar, o sea, yo creo en Dios, pero ahora estoy viendo que estoy conociendo a Dios. No sé si tú viviste esa transición. Yo también lo vi una gran diferencia entre lo que era, para empezar, la religión de mis papás, que ellos me habían inculcado, Sí. ¿no? La tradición y así, a realmente lo que era creer en Dios y conocer a Dios, ¿no? Para mí, con lo primero que me topé empecé a conocer un Dios de provisión, un Dios que hacía que no me faltara nada. Sí. Y yo antes no, man. Yo antes, tú me conocías, todo el tiempo andaba batallando mucho con temas de dinero, con la despensa, con el carro, con así, man. Y de repente empecé a conocer un Dios, ¿cómo se dice? Provisorio. Proveedor. Proveedor. Sí. Y ahorita, si alguien me platica acerca de, yo sé que puedo decir, Dios es un Dios proveedor. Sí, lo has conocido de esa manera, ¿no? Lo he conocido. Y así empezó mi conocimiento con Dios. Y conforme vamos caminando, Sí. pues yo también voy creciendo, voy madurando y el Señor va junto conmigo, ¿no? Entonces estoy conociendo cada vez más características bien chidas de Dios. Y es que es así, conocer a Dios no creo que lo conozcas. Sí, no es de la noche a la mañana. No. Y además, digo, entendiendo que Dios pues es infinito, solamente podemos conocer partes que Dios ha querido revelar de sí. O sea, no podemos conocer en su plenitud a Dios. Y mira, ¿sabes porque no lo que, tenemos la capacidad para hacerlo. ¿sabes pues? lo que sí me acuerdo mucho? Me di cuenta que a Dios no le molestaban las cosas que me decían que le molestaban a Dios. Ah, eso está chido. Sí. Y sí, por sí, otro sí, lado, me di cuenta que a Dios le molestaban cosas que a mí me decían que a Dios no le molestaban. Y yo decía, no manches, conozco a Dios y yo sé que esto no es de Dios. Ya. Porque vas Pues conociendo el carácter de Dios y te vas dando cuenta que lo que te enseñaron no necesariamente, o sea, hay mucha contaminación a lo largo de tu vida que te van diciendo, eso es pecado. Y tú creces no se me ocurre algún ejemplo, pero tú creces con eso. Sí. Ir al cine es pecado, te decían antes, ¿no? Justamente, y te das cuenta que conoces a Dios y dices, no manches, a Dios no le importa eso. Sí. Dios, ¿tú crees que está preocupado por si vas a ir al cine o no? De hecho, hace poco estaba platicando con una conocida que me decía que en su iglesia le hacían firmar, si tú querías servir en la iglesia, le hacían firmar una carta diciendo que ella se comprometía a no ir al cine porque el cine no era de Dios. Y sí, ella lo firmó y dice, yo no iba al cine. Dice, yo cuando iba al cine era escondidas y cuando iba a visitar a mis primos a otra ciudad, así. Sí, la raza lo empieza a estar escondida, y ¿no? aparte yo iba... es que... Sí, cambia, sigue. Y aparte cuando yo iba al cine con mis primas en esa otra ciudad, me sentía bien condenada. Me sentía mal. Sí. Que de hecho es lo que genera, ¿no? Condenación. Es lo que genera. No conocer a Dios. Todo ese legalismo lo que genera es condenación, precisamente, pero uno cae ahí y está ahí sumido en esa condenación y en ese aprisionamiento porque no conoces a Dios, porque no conoces lo que realmente Dios piensa. Y hablando de esta parte de conocer a Dios y darte cuenta de justo lo que dices, que está bien chido, entender que mucho de lo que me dijeron, o sea, Dios no es relevante, pero también mucho de lo que yo creía que no era importante es muy importante. Por ejemplo, a mí, ahora que estamos estudiando Romanos, y digo, tiempo atrás que ya había estado leyendo la Biblia, el toparme con la ira de Dios, man. O sea, el toparte con un Dios airado. Cuando es choqueante esa parte, es choqueante pensar que Dios está airado porque siempre te lo han planteado, Dios de amor, Dios ama y Dios es amor. Y de hecho, creo que mucho de la predicación de presentar el evangelio es Cristo te ama. Cristo te ama y quiere cambiar tu vida y quiere solucionarte los problemas prácticamente, ¿no? Y malbaratamos el evangelio diciendo Dios es amor, Dios ama. Todo color de rosa. Y digo, cuando realmente... o sea, sí es cierto, pues, pero hay otra parte claro. de Dios que está... Pero si te fijas la predicación del evangelio en las escrituras, desde los profetas hasta los apóstoles, es arrepéntete.
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, habla de arrepentimiento, no habla de romanticismo, pues. Ujú. Ciertamente Dios ama, claro, por supuesto que sí. Pero lo que Dios quiere es que nos arrepintamos. No que vengamos a Él porque nos va a cambiar la vida y todo va a ser miel sobre hojuelas. No, lo que Él quiere es que nos arrepintamos. Porque precisamente Él nos quiere salvar de la ira venidera. Y la ira venidera es la ira de Dios. O sea, Dios va a revelar su ira en contra del pecado. Sí, no va a ser el diablo. Exactamente. De hecho, el diablo también va a ser juzgado. Sí. Entonces, Y mucha gente piensa que el diablo es el que va a llegar a, sí, con la chancla. a cintarear señor. a la raza. Pues él también va a Sí. estar agachado para que le toque. Sí. Sí. Entonces, esa parte está bien chida, man. Y algo que a mí me generó estudiar y leer y aprender sobre la ira de Dios, a mí lo que me generó fue mucha admiración hacia Dios, man. Porque la ira de Dios es algo que platicábamos cuando yo empecé a estudiar sobre eso, te lo llegué a platicar, lo platicamos un poco. Básicamente la ira de Dios es la reacción lógica de un Dios santo en contra del pecado. Sí. O sea, si Dios no estuviera irado en contra del pecado, Dios no fuera santo. Claro. Entonces, nosotros hemos diluido esa parte, ¿eh? Como Dios ama a todos, de hecho hasta mucho de la predicación es, o sea, Dios nos ama tal y como somos. Y no, Dios no nos ama tal y como somos. Porque si Dios nos amara tal y como somos, pues como para qué nos quiere perfeccionar. Como para qué nos quiere santificar, para qué vino Cristo y murió en la cruz si nos ama tal como somos. No ocupábamos nada. Pero no, precisamente como no nos ama tal como somos. Por eso está la santificación. Por eso está la salvación y la santificación, ¿no? Entonces, porque Dios está irado en contra de la maldad, en contra del pecado. Y como dice Pablo en Romanos, ¿no? La ira de Dios se revela desde el cielo, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, aprender esta parte de la ira, dices, órale, o sea, te genera admiración. Y yo como lo he puesto de ejemplo esa parte, para mí me dejaría mucho que desear. Voy a ponerte de ejemplo a ti. Si estuviéramos ahorita aquí en la calle y de repente pasara una persona y atacara a una muchachita y acá le quisiera hacer daño y todo lo peor que nos podamos imaginar, y que tú estuvieras así como que gozándote, así como que qué bueno y no pasa nada, o sea, como que lo minimizaras y no hicieras nada, no te molestara eso, pues. Sí. Me iba a dejar mucho que desear de ti, pues. Iba a decir, ¿qué onda con este vato? O sea, que no se supone que es cristiano, que no se supone que, pues, que va en contra de la maldad. Imagínate Dios, que no estuviera airado y que viera el pecado y dijera, está bien, hombre, no pasa nada. Así mero. Yo los amo, hombre, no pasa nada. No. O sea, Dios va a traer juicio en contra del pecado del hombre. Y conocer esta parte, conocer el carácter de Dios, o sea, es conocer a Dios no es... Conocer a Dios es parte de conocer su carácter, pues. Sí, mira, yo acabo de ir recientemente al estadio. Yo soy fan de las Chivas del Guadalajara, un partido de fútbol. Sí, man. Y me gusta mucho, admiro mucho al Tala Rangel, es un portero, el portero de las Chivas, ¿no? Sí, man. Y además de ser portero de las Chivas, pues también es portero de la selección mexicana, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho cómo juega él. Yeah. Entonces, yo conozco todos los datos del Tala Rangel, cuándo nació, etcétera, ¿no? Y fui al estadio, y aparte de ir al partido, cuando jugaban las Chivas, en la mañana fuimos a un tour dentro del estadio. Y pues ahí me senté en la banca donde está el Tala Rangel, donde el vestidor donde cuelga su playera, todo, ¿no? Andabas en modo groupie. Sí, andaba en modo groupie, sí. Y pues bien chido, ¿no? Cuando estaban calentando, pues yo estaba ahí a metros del Tala. Yeah. Y pues bien emocionado, neta, bien chido. Ahora, ¿conozco a Tala? No lo conozco. No conozco a Tala Rangel. Tengo información de él nada más, ¿no? Sé que es buen portero, sé cuándo nació, sé cuántos años tiene y ya. Pero no lo conozco, o sea, nunca he hablado con él, no sé más de lo que te acabo de decir, ¿no? Sí. Y muchas veces nos pasa así con Dios, ¿no? Casi la gente ha escuchado hablar de Dios, ¿no? Ha escuchado hablar que Dios es bueno, ha escuchado hablar que Dios quita enfermedades, ¿no?
Dios lo tenga en su santa gloria cuando muera alguien, ¿no? Sí. Sí. Y hasta ahí, párale de Todos contar. somos hijos de Dios, dice la raza, ¿no? Párale de contar. Sí. Conocer a Dios es ir más para allá, ¿no? Sí, yo creo que cuando conoces a alguien, o parte de conocer a alguien es cuando sabes o cuando empiezas a conocer cómo piensa y cómo actúa. Ahí creo que ya estás conociendo a alguien. O sea, yo puedo decir que te conozco, porque yo sé cómo actúas y cómo piensas. O sea, alguien podría llegar y decirme, fíjate que Edgar hizo esto, hizo aquello, hizo acá. Y yo podría decir, no creo, porque yo lo conozco. O sea, no creo que haya hecho eso. Sí. Porque yo sé cómo piensa y cómo actúa. ¿Sí? Sí, exactamente. Entonces creo que cuando tú ya conoces a alguien es ahí, men. Y justo ahorita que estás diciendo de este portero, a mí me pasó, men. Cuando yo estaba más morro, pues andaba en la música, ya sabes, ¿no? La música era parte, era mi Dios, ¿no? Y recuerdo que a mí me gustaba mucho una banda que se llama Mercy Me. Y los de Mercy Me sacaron una rola que se llama I Can Only Imagine, ¿no? Ah, sí. Y cuando yo la escuché en español, man, Que la tradujeron al español y se volvió Los de Vino Nuevo. bien famosa, sí. a mí yo me super rayé. Se me hizo bien perro. Y el vato que la cantaba, se me hacía que la cantaba muy perro. Le metí un feelingzote acá perrísimo, ¿no? Este vato es el Misael Jiménez. Y yo lo escuchaba y decía, qué perrón canta ese vato y qué perrón feeling tiene. Sí, y le metía acá power. Sí, cómo no. Sí me Y acuerdo. no, hasta le regresaba y la volví a ver acá con todo el feeling. Y un día, por mero tema circunstancial, me tocó conocer al Misa Jiménez. Y me acuerdo que yo lo recogí en el aeropuerto esa vez. Vato vino a cantar acá a un evento y me tocó tocar con él. Yo toqué con él también. De hecho tú también tocaste. Y yo fui a recogerlo al aeropuerto. Y para empezar, cuando lo ves llegar, dices, este vato se ve diferente a como lo veía en la tele. En la tele, sí, ¿no? Y ya, y empezamos a platicar y a cotorrear, y ya sabes, ¿no? Igual en modo groupie. Tocamos con él, tronó bien duro, todo muy chido. Pero estuvo bien perrón porque justo esa ocasión, ese fin de semana, nos fuimos a Cabo a dar la vuelta solamente. Con él. Con él. Ajá. Y ahí, todo el fin de semana, estuvimos cotorreando con él. Y la neta, el vato se hizo compa, pues. O sea, a partir de ahí el vato se hizo compa, tan compa que cuando empezamos con esto, que hacíamos contenido en Instagram. Y lo entrevistamos, ¿no? Lo jalamos, ¿te acuerdas? Y el vato siempre, ¿qué onda, Gama? Y acá, chido, ¿no? Y ahí yo puedo decir que yo conocía al Misa. Yo tenía mucha información de él igual, porque me gustaba mucho cómo cantaba y sobre todo esta rola y todo el rollo. Pero ahí, o sea, pudimos platicar ya cosas más personales. O sea, nos aventamos 4 días con él, desayunando, comiendo, cenando y durmiendo, ¿no? Básicamente en la misma casa y cotorreando. Y una de las cosas que yo me acuerdo que descubrí ahí fue que descubrió, nos platicó por qué cantaba así tan potente. Y es que él tuvo un problema en las cuerdas vocales, man. No recuerdo exactamente la enfermedad, no lo puedo decir porque ya no me acuerdo y sería impreciso de mi parte, pero el vato tuvo un problema en las cuerdas vocales. Y el vato, vamos a decirlo así, el vato pasó de casi perder la voz a cantar con esa potencia de voz. Entonces yo creo que conocer a Dios es prácticamente lo mismo que una relación. O sea, no solamente es tener información sino es conocerlo. Y sin duda conocer a Dios no es algo automático. O sea, no es, el Señor ya me salvó y ya lo conozco. No. Aquí entramos en un proceso. Porque aquí mismo, en Oseas, en este pasaje, aquí adelantitos, Oseas 6:3, después de que dice, si conociéramos al Señor, dice, esforcémonos por conocerlo. Entonces, yo como visualizo esta parte es que ciertamente el Señor es el que nos salva. El Señor es el que nos ha buscado, el que nos vino a rescatar. Y la Biblia habla de que la salvación no es por obras. Por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros, es regalo de Dios. No por obras. Pero cuando el Señor nos rescata, nos justifica, nos salva,
yo creo que ahí en automático la bola ya está de nuestro lado de la cancha. Sí, o sea, al principio no hay nada que nosotros podamos hacer. Nada, Sí. no nos corresponde a nosotros. Es completamente de Dios. Y a partir de que cruzamos el charco, Sí. ahora sí, Nos corresponde. tenemos que ser intencionales. Es correcto. Sí, o sea, empieza ahí ese proceso que ciertamente el Señor está trabajando en santificarnos, pero nosotros tenemos que empezar a entrar en esa parte de ese esfuerzo, ¿no? De ser intencionales, como dices. Y aquí, pues ya estamos hablando de que esto requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere disciplina, man. Y esto ahorita estábamos hablando de cómo uno solamente puede llegar a tener información de un famoso, Sí. de un conocido, de alguien que es conocido, pero no lo conoces. Digo, pero también está la parte en donde las relaciones que te importan, las relaciones que son importantes para ti, pues todos somos intencionales. Claro. Yo cuando estaba pensando en esta parte, yo recordaba cuando yo conocí a Laura, man. Digo, yo tenía como la edad de Abdiel, como 17 años tenía yo cuando la conocí, man. Y yo desde que la vi, la primera vez que la vi, a mí me encantó, man. Me gustó demasiado. Y yo empecé en ese proceso de ser intencional. Laura era bien seria. Y pues, estábamos morros, yo ya tocaba. Y en ese tiempo estaba curado porque, digo, para el que no sabe, Laura es mi esposa, ¿no? En ese tiempo, mensualmente se hacían reuniones de jóvenes, ¿no? Sí. O sea, todos los jóvenes de la ciudad se juntaban en reuniones Sí. mensuales, ¿no? Entonces, a puro ligar la raza. Puro cotorreo. Simón. Y yo me acuerdo que yo sabía que de perder una vez al mes la iba a ver en esas reuniones. Te ibas clean. Sí, iba tirando todo lo que tenía. Los tenis rojos los llevaba ready. Y yo era intencional, o sea, aunque la morra no hablaba, era seria, yo me acercaba, la saludaba. Y yo digo, ya estoy grande, ¿no? A mí no me tocó como los morros de ahora. Yo de repente pienso en los morros de ahora y digo, qué fácil la tienen. Pues todos los morros tienen un celular, pues. Todos tienen WhatsApp. Y en mis tiempos, Nel. O sea, en mis tiempos tenías que tener bastantes pantalones para cortejar a una morra, a una chava, porque tenías que marcar a su casa, sí o sí. Para poder hablar con ella, sí, es cierto. tenías que marcarme. Con esos teléfonos que le girabas. Y pidiéndole a Dios que te contestara a ella. Porque lo más seguro es que te contestara su papá. No está. Sí. Y colgaba. Sí, o sea, era marcar y era una ruleta rusa esa onda. Sí. Y yo me la tenía que rifar. Man. Yo me acuerdo que yo le marcaba a su casa. Y aparte de trabajar con... Porque pues las morras estaban llenas de cuervos, pues. Y tú no sabías si lo mismo estaba ya... Es correcto. Es confiar que estaba haciendo la labor, pues. Sí, es correcto. Porque puede ser que alguien ya te haya ganado el mandado. Pues. Sí. Sí. Entonces, sí, o sea, sí era un proceso, el proceso de cortejar a una chava, o sea, sí requiere de mucho esfuerzo, de mucha intención. Sacrificio. Y en nuestros tiempos, repito, era 10 veces más. Sí. Porque pues, hubiera sido súper fácil el WhatsApp. Sabes que vas a mandar WhatsApp y le llega directamente a ella. Y no, aquí no. O sea, tenías que atinarle el horario en saber si estaba más o menos. Si era un horario permitido que le pudieras hablar. Y pidiéndole a Dios que te contestara a ella. Porque cientos de veces, o sea, su abuelo, ¿no? Bueno... señor, buenas tardes. No, a veces no me acuerdo. Señor, buenas tardes. ¿No se encuentra Laura? ¿Quién habla? Sí. Y te la rifabas, ¿me explico? A mi papá, ¿sabes cómo la hacía? Te la rifabas. Mi abuela, mi mamá le marcaba a mi papá de repente. Y mi abuela, pues, era bien celosa. Y, bueno, oiga, estoy buscando a Felipe. Salió con su novia. Me decía mi abuela. ¿Neta? Pues bueno, y mi mamá ya sabía que mi abuela era así media gacha. Bueno, cuando llegue, dígale que me marque, por favor, aquí en la casa de mi tía. Pero bien gacha. No, salió con su novia, decía. Y era mentira, pues. A eso te tenías que enfrentar, ¿me explico? O sea,
Totalmente intencional. Sí, ahorita, mira, ahorita la cultura del esfuerzo en esta sociedad moderna, sociedad llena de tecnología, se ha perdido demasiado. Yo lo puedo ver en mis hijos cómo les cuesta mucho trabajo sacrificar, esforzarse, etcétera. Y eso se ha metido a la iglesia, ¿no? Sí. Ahorita es bien fácil, digo, es muy práctico, ¿no? Ya lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando en los siguientes episodios, pero a veces hay raza que se conforma con la aplicación de la Biblia que te manda ¿cómo se llama? Sí, el versículo del día. El versículo del día, ¿no? Mira con qué palabra nos sorprendió el Señor. Mira con qué palabra nos ha sorprendido el Señor. Y la leen y te lo mandó, tú no lo buscaste, no, te lo mandó y ya con eso sientes que ya que conejo estás se en el arma. camino, ¿no? Sí. Y creo que sí estamos muy llenos de que la iglesia piensa que, ok, recibo al Señor Jesús en mi corazón, empiezo a asistir a una iglesia, listos para el cielo. Cuando tú quieras venir, Señor, aquí estoy ready. Y no es así, no es así. O sea, de esa manera no se conoce al Señor. Man. Sí, no hay esfuerzo. Digo, hemos caído en esa parte en donde, pues, tú no haces nada, o sea, básicamente. O sea, tú vas el domingo, te sientas esperando nada. Que el pastor haya hecho la chamba y me traiga que comer. Y te vas y hasta el siguiente domingo vuelves a caer igual. Y puede ser que el que predicó haya predicado puras herejías. Sí. Pero como tú no sabes nada ni conoces a Dios, tú te lo llevas. Sí, pues predicaron que está prohibido ir al cine. Es correcto. Pues no voy al cine, sí. ¿No? Entonces te das cuenta, por ejemplo, yo que doy el estudio en la iglesia, ahorita pensándolo bien, he implementado esta parte, man, o sea, la lectura repetitiva de la palabra, man. O sea, estamos estudiando Romanos, acabamos de terminar de estudiar el capítulo 3 y yo implementé que la raza todos los días lea Romanos 3. Todos los días, man. Romanos 3, al siguiente día otra vez Romanos 3, al siguiente día otra vez Romanos 3. Todos los días, man. En una versión, en otra versión, en otra versión, como lo quieras leer, de cabeza, acostado, parado, todos los días Romanos 3. Y yo cuando lo implementé en la iglesia, yo lo implementé pensando en que la raza se ponga las pilas y se ponga a leer la Biblia, man. Uh-huh. O sea, pensando en el que realmente no mete ningún esfuerzo, pues. Y de repente te puedes dar cuenta que pareciera que estás lidiando con niños, pues. Niños, les encargo de tarea, por favor. Y básicamente todos los domingos les digo, ¿qué onda? ¿Cómo van con la lectura? ¿Sí han estado leyendo? Y por allá veo cabezas que Simón. Solamente ellos y Dios saben si lo están haciendo o no lo están haciendo. Pero te das cuenta que prácticamente tienes que andar sobre la raza, pues. Cuando tú realmente tienes que esforzarte por conocer al Señor. ¿Y qué es esto? Básicamente todos los días tú darle gas, buscando conocer al Señor. Uh-huh. O sea, no esperando a que el pastor, a que el líder, a que el que esté ahí hablando te diga, mira, hazlo así, hazlo acá, hazlo ahí. No, tú lo tienes que hacer. De hecho, era un poquito lo que platicábamos ayer. Esa parte de, pues es que puede ser muy escueto, ¿no? El decir solamente estudia, solamente... Pues sí, pero la Biblia me habla de esforzarte. Uh-huh. O sea, ¿yo por qué te tendría que resolver ese punto cuando tú lo tienes que hacer? Sí. ¿Sí me explico? Porque al final del día, si te pones a pensar, nadie de los líderes de la iglesia anda sobre ti diciéndote todos los días que te esfuerces en el trabajo. Y luego, ¿sabes? Hay otra cosa en la iglesia que... Y digo, no es que estemos hablando mal de la iglesia, sino estamos hablando realidades, la verdad. Sí. Y hay un gran número de gente dentro de la iglesia, y me refiero a iglesia en general, ¿no? Sí. Donde piensan que buscar a Dios o piensan que conocer a Dios es estar yendo tras esas emociones medio... ¿Cómo le místicas, llaman? Místicas, ¿no? Sí, sí, sí. Que si de repente sientes y te caes y te tumban, o que si tuviste alguna vez, ya conoces a Dios. No, no es nada pegado a la realidad. Eso no es cierto, man. Sí. Eso es yo creo que ocurren esas cosas, experiencias, no voy a decir que no ocurren, sí ocurren, pues. Sí. Pero eso no es conocer a Dios, ¿no? Esa es una experiencia más, pues, punto. Es como cuando yo fui al estadio, fui experimenté un nuevo ambiente y me emocioné. Y ¿conozco al tal Arrangel? No lo conozco. Sí. ¿No?
estuve ahí, pero no lo conozco. Entonces, conocer a Dios... Sí, va mucho más allá, man. Es un rollo muy íntimo, man. Es un rollo muy personal. Exactamente. Muy personal, o sea, y lo puedes ver en las cosas cotidianas de la vida. O sea, yo sé que conozco a mi esposa porque vivo una vida íntima con ella, pues. Sí. Sí, o sea, sé que te conozco a ti porque pasamos mucho tiempo platicando acá en corto, sí. Sí. O sea, es muy íntimo, es muy personal. Sí. Y es eso. De hecho, parte de la enseñanza del Señor Jesús respecto a la oración es, o sea, no ores como los hipócritas. Que los hipócritas se paran en las esquinas y van y en las sinagogas se paran para que todo el mundo los vea. No. Tú no lo hagas así. Porque ellos ya tienen sus recompensas, nada más que los vean. Tú, cuando ores, ve a un lugar secreto, cierra la puerta detrás de ti y tu Padre que está en lo secreto, ¿sí? Busca a tu Padre que está en lo secreto y Él te va a recompensar en público. ¿Qué digo? La recompensa dejémosla de lado, pues. Sí, no es tema. Aquí el tema es cómo es, o sea, es privado, es íntimo, es personal. Y hay una parte aquí en Oseas, man, que nos habla, el contexto de este Oseas 6, en Oseas 4, versículo 6, nos habla de un peligro que hay precisamente por no conocer a Dios. Y en Oseas 4:6 dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. O sea, hay un peligro latente, inminente, por no conocer a Dios. Conocerlo. Mi pueblo parece por falta de conocimiento. Y es justo lo que, más o menos lo que venimos diciendo, ¿no? O sea, de repente estás ahí y alguien puede hablarte de emociones y de que tiemble, de que te caes y de que vomita y de que no sé qué. Uh-huh. Y tú piensas que ese es el mover de Dios. Alguien llega y te habla de que pactes, de que decretes, de que no sé qué. O sea, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, cosas totalmente distorsionadas, cosas totalmente erróneas, la Biblia sacada de contexto. Y tú te lo llevas. Hace poco, platicando ahí con una persona, es una persona ya mayor, y de repente me dice, oiga hermano, pero sí dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y le digo, no hermano, no dice eso. Ok, no. ¿Te das cuenta pues? Es una persona que tiene ya tiempo, ¿me explico? Y a lo mejor en algún momento ella escuchó a alguien que allá arriba dijo ayúdate que yo te ayudaré, o no sé. Y se lo quedó. Lo agarró. Desgraciadamente, pues por cuestiones lógicas, pues, si tú estás viendo predicar a alguien allá arriba, pues por lógica dices, pues él sabe. Sí. O ella sabe, no sé. Es como si ves a un vato vestido de capitán que se sube al avión que tú vas, pues dices, el vato sabe volar esta onda, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, debe de ser lo mismo. O sea, es cuestión de lógica, ¿no? Pero al final del día, pues estamos plagados de gente que realmente no sabe. Gente que realmente descontextualiza. Gente que realmente te está diciendo lo que se le ocurre. Gente que realmente está agarrando la Biblia y está haciendo exégesis y no exégesis. Está agarrando el versículo y lo está acomodando a como él quiere. Uh-huh. Pero precisamente como no conocemos al Señor, pues lo que nos den nos comemos, pues. Sí. Y eso es un peligro. Por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y de ahí, pues, hay un largo etcétera. O sea, yo de repente me pongo a pensar y digo, ¿qué hubiera sido de mi vida si el Señor me hubiera permitido conocerle cuando yo tenía 15, 16 años, 17 años? ¿Qué hubiera sido de mi vida? Por eso creo que tiene mucho peso este inicio de Oseas 6:3. Oh, si conocieran al Señor. ¿Qué hubiera pasado? O sea, yo no hubiera tomado las decisiones que tomé. Muchas. Yo creo que el 90% de las decisiones de mi vida yo no las hubiera tomado de esa manera. Sí. Me hubiera evitado muchísimas broncas, hermano. Sí, es que hay demasiadas... Hay un peligro muy fuerte de no conocer a Dios. Sí, y por otro lado, en contraste, hay demasiados beneficios por sí conocerlo, ¿no? Sí, hay mucha recompensa. Y es lo que dice aquí adelante. ¿Qué es lo que dice? Ajá, exactamente. Léelo ahí, esa parte. Dice, Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer,
o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. O sea, sí o sí. Él nos va a responder. Hay una parte que a mí se me hace bien relevante y digo, con esto yo quiero aterrizar. Pero definitivamente cuando tú conoces a alguien, hay de dos sopas. Repito, el conocer a alguien es cuando tú sabes cómo piensa y cómo actúa. Y hay de dos sopas. Cuando realmente conoces a alguien, te vas a dar cuenta si esa persona es confiable o no lo es. Y vas a decir, yo tengo en mi lista de conocidos muchos que yo puedo decir, no, yo con esa persona yo ni me meto. Yo ni hago business con esa persona porque lo conozco. Y tengo esa contraparte, que al final son pocos, en donde yo puedo decir, con ese vato sí me voy a la guerra, ¿no? Con ese vato sí le doy gas. Y así es. ¿Por qué? Porque el conocimiento, el conocer a alguien, te da la capacidad o de confiar en esa persona o de no confiar en esa persona. Sí. Fíjate, yo acabo de encontrar una nueva característica de Dios que no había conocido. Pues en este nuevo ciclo escolar, mi hija entró a nueva escuela y pues nuevos compañeros, ¿no? O sea, fue un cambio muy radical. Y esa escuela está lejos de donde vivimos nosotros. Entonces, yo previo a que entrara a clases le di ciertas instrucciones, ¿no? Y una de ellas, voy a decir dos de las principales, y le dije, en cuanto tú salgas de tu salón, vas a irte al árbol del kiosco. Ahí vas a esperar a tu hermano. La segunda instrucción, en cuanto ya estés en el árbol del kiosco, me vas a mandar un mensaje para yo saber que ya estás esperando a tu hermano, porque tu hermano va a llegar por ti y juntos se van a subir al camión. Yeah. ¿Ok? No, sí, papá, y que no sé qué, ¿no? Y fíjate, no me quedé a gusto, man. Me salí del trabajo y me fui a escondidas. Me salí del trabajo y me fui a escondidas a la escuela. Sí. Y me escondí detrás de un poste, ahí de un árbol ahí. Timbró. Y dije, pues no voy a ver qué hace, ¿no? Sí. Salió mi hija y se acercó, se puso en el árbol, como yo le dije. Primera instrucción, palomita. Y me dio un resto de gusto. Curado. Y luego vi, y yo estaba escondido, obviamente no quería que me vieran, ¿no? Sí. Y ya vi que agarramos su mochila y ya sacó el telefonito, el chicharito ese que le compramos. Y ya lo agarró y es de esos chicharitos que no tienen ni pantalla ni nada, que son de los de... Le compré el de esos... Pues no quería que tuviera ni WhatsApp ni nada, solamente mensaje de texto, punto, man. Y llamadas. Y llamadas, nada más. Sí. Y agarró el chicharito, lo abrió el cierre de su mochila, lo sacó. Y ahí vi cómo se veía bien bonita ahí escribiéndome, ¿no? Me dijo, papá, ya llegué aquí al árbol del kiosco. Y palomita, según instrucción positiva, ¿no? Y la verdad no me resistí, man. Qué curada. No me resistí, me acerqué con ella y me vio y pues no esperaba que yo llegara, ¿no? Y me vio, me abrazó y dije, ¿cómo te fue en tu primer día? Que no sé qué. Y estando ahí, empieza a temblar, man. Y es el temblor con mayor grados, no sé cómo le llaman, sísmicos, que se ha registrado en la zona. Man, se sintió horrible y mucho tiempo. Sí. Y yo veía cómo se estaba moviendo la tierra, el pasto, y estábamos así, y dije, está temblando. Y de repente mi esposa me escribió, está temblando, y ya recibí el mensaje y dije, estuvo demasiado fuerte, así, no manches, demasiado fuerte. Yeah. Y le pregunté cómo estaba la casa, etcétera, ¿no? La cosa es de que se me hizo tan extraño cómo yo llegué y ella no pasó el temblor sola, sino que yo estuve ahí con ella, ¿no? Y ella estaba risa y risa disfrutándolo, o sea, no es como que estuviera pasando por ese momento. Entonces entendí que el Señor es así con nosotros, conmigo. Sí. Ni cuenta me doy y Él está ahí, escondido detrás del árbol, escondido detrás de la barda, esperando a que yo obedezca y siga las instrucciones que Él me ha dado, ¿no? Qué curada. Entonces, eso es conocer a Dios, man. Conocer a Dios es saber que Él está sin que tú lo sepas, sin que tú lo veas, sin que tú veas que Él está haciendo algo, pero Él está bien. Y si yo estaba seguro que si mi hija se le hubiera complicado algo, lo que sea, yo iba a correr porque yo estaba ahí. Y lo mismo pasa con Dios. Sí. Hay una parte en Hebreos que dice, el que se acerque a Dios debe de creer que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Y esa es confianza, man. Esa es confianza. O sea, el conocer a Dios nos va a llevar a confiar en Dios. Y la palabra es clara. Y dice, sin fe, o sea, sin confianza en Él, es imposible agradarlo. Es imposible agradarlo. Pero para yo poder confiar en Él, necesito conocerlo forzosamente. Sí. O sea, Claro. yo ni voy a amar a alguien que no conozco, mucho menos voy a confiar en alguien que no conozco, Sí. y mucho menos voy a servir a alguien que no conozco. Entonces, para amar a Dios, para confiar en Dios y para servir a Dios, yo necesito conocerlo. Conocerlo. Y hay una parte que a mí me gusta mucho, con eso cierro yo mi parte, que es Jeremías, capítulo 17, versos 7 y 8. Reina Valera contemporánea dice, pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor. O sea, hay una bendición de parte de Dios para nosotros si confiamos en Él. Pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor. Y que en mí pone su confianza, dice. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta de cuándo llega el calor. O sea, puede pasar tempestad y de todo, y no te vas a dar cuenta siquiera. Dicen, no se da cuenta de cuándo llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. O sea, hay una bendición. Bendito el hombre que confía en mí. Hay una bendición en confiar en el Señor. Y la única manera para poder confiar en el Señor es conocerlo. Conocerlo. Conocerlo, no hay de otra. Entonces, esforcémonos por conocer al Señor. Porque si lo conocemos, todo va a ser totalmente diferente. Todo va a ser distinto. Sí, yo me quedo finalmente con esta parte de esforcémonos. Sí necesitamos ser intencionales para conocer al Señor. Totalmente. No es conforme pasan los días no. Necesitas... No va a suceder solo. Exactamente. Necesitas tener disciplina. Sí. Disciplina. Sí, esfuerzo. Raza, pues, esfuércense por conocer al Señor. Sí. Porque ciertamente Él nos va a responder, Él va a estar presente. Y pues con eso los dejamos. Y nos vemos en el episodio que sigue. Gracias y paz a todos. Sobres. Bye. Bye.